Llegamos a Ucrania hace apenas unos minutos y no sé si logran escuchar, pero ya están sonando las alarmas y por eso nos tenemos que ir a un lugar más seguro. Estoy en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Llegué apenas hace unos minutos y ya empezaron a sonar las alarmas. Una particularidad y lo que trae la guerra ya más de 3 años, casi 4, es que en muchos casos ya ni siquiera corran a los refugios porque las alarmas suenan constantemente durante el día, durante la noche y la madrugada. Y lo que hacen, nos contaban acá, es sobre todo mirar vía Telegram qué tipo de ataque es para ver si tienen que correr a un refugio o no. Lo que ven a mis espaldas es el edificio que era de la administración de acá del municipio. En este municipio, en la región, se considera que al menos asesinaron a 500 personas desde el comienzo de la guerra, desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Vas caminando por las cuadras de esta ciudad y lo que ves son edificios atacados, incluso hospitales. Y lo que ven a mis espaldas en este momento son los tanques con los cuales los rusos intentaron entrar, y es un orgullo justamente para el pueblo de acá que luchó contra ellos y están acá justamente expuestos porque los tanques y los soldados rusos se fueron a Jersón, apenas a 40 kilómetros de acá donde los ataques continúan. Y esto, como les decía, es un orgullo para la gente de esta ciudad que vive, como les mencionaba, no solo la guerra tradicional, sino una guerra psicológica a diario. Estamos en la ciudad de Bucha, que marca una de las peores atrocidades que Rusia cometió en Ucrania y tiene que ver con el asesinato de al menos 500 personas. Es Bucha el lugar donde, sobre todo en los primeros días de la invasión rusa, comenzaron a atacar. De hecho, tomaron el control durante al menos 33 días y lograron liberar esta ciudad. ¿Con qué se encontraron cuando expulsaron a los rusos? Con fosas comunes donde había decenas de cuerpos que habían sido mutilados, torturados. Les decía, más de 500 muertos, al menos 116 identificados con sus nombres, que los estamos viendo en este memorial a mis espaldas. Ці злочини повинні бути покарані. І повинні всі знати, весь світ, знати прізвища цих військових, які порушили норми військового права, норми Женевської Женевської конвенції і вбивали простих цивільних без причин. Una de las historias más tremendas es que cuando los civiles intentaban escapar, los asesinaban, incluso prendiéndoles fuego su auto. Y una de las historias más terribles es la de Margarita, que vivía acá enfrente del lugar donde estamos, y cuando ella escapaba junto a su familia, su esposo y sus 2 hijos, fueron asesinados sus 2 hijos de 5 y 10 años y también ella. Su esposo sobrevivió, pero debieron amputarle una pierna. Y esta fue la historia de muchos de los civiles que fueron asesinados acá en Bucha, en una de las historias más terribles y más tristes de la guerra en Ucrania. A mis espaldas está la principal iglesia cristiana ortodoxa de Bucha, que fue testigo de todo lo que pasó, porque acá mismo se trajeron los cuerpos para poder identificarlos, para saber cómo los asesinaron, e incluso se está llevando adelante una investigación con testigos, con las cámaras, con las tarjetas de los celulares, para saber quiénes fueron los militares que los asesinaron. Además de las más de 500 personas que fueron asesinadas, sobre todo en el comienzo de la guerra, de la invasión a Ucrania, hay al menos 21 personas desaparecidas y hay más de 30 que están en las cárceles de Rusia. Hay un memorial con sus nombres y uno de ellos murió en la cárcel y lograron traer el cuerpo acá a Bucha. Como les decía, esta ciudad fue testigo de los peores horrores de la guerra de Rusia en Ucrania. Y lo que nos dicen las autoridades y la gente del pueblo es que se oponen a una posible amnistía, porque quieren conocer los nombres, los responsables de quienes asesinaron y generaron tanto dolor en esta población. Estamos en la ciudad de Irpin, que también es una de las ciudades más conocidas de la marca que deja esta guerra. ¿Por qué en este caso? Porque fue su propia población civil
junto con voluntarios y junto con las Fuerzas Armadas, pero con una presencia muy fuerte de la población civil, la cual luchó para evitar que Rusia tome el control total de esta ciudad, sobre todo en los comienzos de la guerra, de la invasión. Es una ciudad que está a unos pocos kilómetros de Kiev y por eso es justamente estratégica. Pero como les decía, se organizaron para bloquear la ciudad e impedir que los soldados rusos tomen todo su control. En ese camino asesinaron al menos a 200 civiles y casi 50 defensores o voluntarios. Uno de los hechos más conocidos fue que los rusos bloquearon los trenes para que no puedan escapar los civiles. ¿Y cómo asesinaban a los civiles? Bueno, de todas las maneras posibles, porque en algunos casos los asesinaban en sus autos cuando intentaban escapar, pero también podían dispararles cuando estaban incluso dentro de sus casas cocinando. Esta fue también la realidad de lo que vivió la población de esta ciudad conocida como Irpin, en la cual se sienten orgullosos de haber logrado que los soldados rusos no tomen el control. Estamos frente a una de las imágenes más icónicas de esta guerra, de la guerra de Rusia en Ucrania. Y como lo ven, es el puente que está completamente destruido a mis espaldas. Este puente es lo que conecta Irpin, la ciudad de Irpin, con la capital, con Kiev. ¿Qué pasó acá apenas unos días después de la invasión rusa a Ucrania, después del 24 de febrero del 2022? Los militares destruyeron este puente para evitar que los soldados rusos avancen hacia la capital. Y por eso se convirtió en una de las imágenes más icónicas de esta guerra. El auto que pueden ver ahí es el de un hombre que intentaba escapar justamente de Irpin a través de este puente y justamente cayó. Por suerte lo que nos contaban es que el hombre sobrevivió, pero es uno de los hechos y un momento, imagínense, de locura entre quienes querían escapar y no podían, tenían que hacerlo por otro lado porque este puente había sido destruido ni más ni menos que para evitar que Rusia tome el control de la capital de este país. Bueno, estoy en una plaza en el centro de Kiev y como pueden ver ahí detrás mío hay juegos. Este fue una de las plazas que fueron de las primeras que atacó Rusia cuando empezó la invasión en el 2022 en este país y ahora se ven nenes jugando porque cuando atacaron esta plaza y destruyeron toda esa parte de juegos para, repito, donde juegan nenes a diario como lo están haciendo ahora, atacaron y también destruyeron los edificios que están enfrente, que ahora pueden ver a mis espaldas, y que también fueron reconstruidos. Fueron reconstruidos tanto el edificio como la plaza y los mismos juegos donde los nenes continúan jugando con el día a día, el temor de las alarmas y de un nuevo posible ataque. Lo que ven a mis espaldas es la reconocida Plaza de Maidán. ¿Y por qué es reconocida? Porque es el lugar donde los ucranianos han elegido para venir a protestar, ya sea en el momento de la independencia, después del colapso de la Unión Soviética en 1991, pero quizás el caso más conocido es el del 2014, en lo que se conoció como el Euromaidán, cuando gobernaba entonces Yanukovych, que había dicho que iba a tener un acercamiento más a Europa o incluso la posibilidad de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Y lo que empezaron a ver es que en realidad tenía mucho más acercamiento a Rusia. Esto generó que sobre todo estudiantes sean los primeros en salir a movilizarse. Protestas que duraron al menos 100 días, que en el medio pasaron un montón de cosas, como por ejemplo incluso la anexión de Crimea por parte de Rusia, pero también lo que sucedió fue que Yanukovych debió renunciar por estas protestas que se calcula que dejaron al menos 100 muertos, con una represión muy fuerte y una plaza que quedó completamente destruida y que es un capítulo fundamental para los ucranianos, sobre todo también viéndolo desde la invasión a gran escala en el 2022, porque ellos consideran que todo esto empezó antes, y podríamos ir incluso más atrás, pero sobre todo el año que sitúan es 2014, cuando Rusia anexó Crimea, justamente, que está en el sur de Ucrania. De hecho, en esta plaza lo que vemos también, acá atrás que se ven algunas de las banderas, son las fotos de los soldados que murieron justamente estos años en batalla. Así que esto es una plaza completamente importante y muy simbólica para los ucranianos acá en su capital, en Kiev. No les miento si les digo que hoy me tocó hacer una de las notas más duras, más difíciles, pero también muy esperanzadora, porque estamos en el centro que se llama Superhumans Center. Superhumanos, el centro de superhumanos. ¿Y qué es lo que se hace en este centro? Bueno, sobre todo la creación de prótesis con impresoras 3D
para todas aquellas personas que fueron víctimas de amputaciones durante la guerra acá en Ucrania. Las historias son un montón porque van de nenes que estaban en algún lugar que atacaron, a gente que trabajaba en ayuda humanitaria, a, por supuesto, soldados que de pronto perdieron un brazo, una pierna y que acá hacen parte de la rehabilitación, obtienen sus prótesis y sobre todo lo que hacen también es trabajar mucho en algo que nos decía Eddie, que fue quien nos hizo toda la guía, que lo fundamental es la cabeza, es lo psicológico, es tener un objetivo para volver a ser activo. En muchos casos, de hecho, vuelven incluso a la guerra, en otros vuelven a trabajar, pero lo más importante para salir, para hacer un tratamiento, es tener un objetivo de vida. Bueno, y un final hermoso, porque entre las cuestiones que les decía de motivaciones, una es, por ejemplo, también trabajar mucho con perros, con animales, que son una motivación muy fuerte, algunos de ellos en sus casas, pero otros también tratamientos acá. Y una particularidad, algo muy simbólico que me gustó mucho, es que todos tienen un capibara, incluso en las prótesis. Y me regalaron este capibara que lo amé y obviamente me lo voy a llevar para Argentina y me pareció hermoso que tengan también simbólicamente un amiguito que los acompaña en todo este tratamiento que, como les decía, es tan duro y sin embargo acá logran acompañarse, logran buscar un objetivo y logran volver a tener una buena vida pese a la situación difícil que tuvieron que pasar por esta guerra después de la invasión de Rusia a Ucrania.